Hola, yo soy Miriam y el día de hoy expondré acerca del montaje del modelo mandibular, así como de los registros céntricos y excéntricos. Bien, para comenzar vamos a tener que el montaje del modelo mandibular va a ser en el articulador cuando ya tenemos nuestro montaje del modelo maxilar. En este caso, lo primero que se debe hacer es con cera toda estación rosa. Vamos a recortar el tamaño de la arcada del modelo mandibular. Y bueno, tenemos que recortar la cera en una forma de U y tiene que ser de acuerdo al modelo de estudio. Cuando una vez ya recortamos esto, debemos tener en cuenta que debe ser entre 3 a 4 milímetros que sobrepase en todo el arco. Y tenemos que verificar que ajuste junto con el modelo maxilar, y tenemos que colocar los modelos en oclusión céntrica. Más adelante se definirá con precisión qué es la oclusión céntrica. Sin embargo, para detallar ahorita es que los modelos encajen. Posterior a eso, tenemos que calentar la cera a toda estación para que ésta se ablande y podamos colocar un modelo sobre el otro, y tenemos que hacer que coincida de acuerdo a la oclusión céntrica. Finalmente vamos a quitar ambos modelos y vamos a verificar que efectivamente lo hayamos realizado bien. Si esto no nos ha salido bien, tenemos que repetir nuevamente el procedimiento hasta que tengamos el registro bien hecho. Para esto tenemos que recordar que los registros tienen que tener exactitud, precisión y estabilidad. Después de eso, con una espátula 7A vamos a calentarla en el mechero, y en el área de incisivos y premolares vamos a unir esta cera para que los modelos no se muevan. Después de eso tenemos que colocar un poquito de vaselina en las vías de remontaje para que estas se puedan despegar mejor y pues hacer un mejor procedimiento. Una vez ya haber colocado la vaselina, tenemos que preparar nuestro yeso y colocarlo en el modelo inferior y en la platina para unir el modelo al articulador. Para ello tenemos que tener en cuenta el yeso que vamos a utilizar. En este caso será yeso piedra amarillo, que sería tipo 3. Y bueno, tenemos que tener en cuenta las características de nuestro yeso. Tenemos que este yeso va a ser más utilizado en el laboratorio, puesto que se va a utilizar para modelos montados de modelos, como el que estamos haciendo. Va a presentar menos cristales irregulares y va a ser poroso. Por lo tanto, va a necesitar menos agua y va a mejorar sus propiedades mecánicas. En cuanto a los datos técnicos, en este caso yo utilicé el yeso piedra tipo 3 de Whip-Mix. Sin embargo, dependiendo del fabricante, sus medidas en cuanto a polvo y agua van a cambiar. En este caso serían 100 gramos de polvo por 28 mililitros de agua. Para ello igual tenemos que tener en cuenta el tiempo de trabajo, que serían de 3 a 5 minutos, y el tiempo de fraguado, que serían de 10 minutos, así como la expansión que tendremos, que sería de un 0.16%, y bueno, nuestra compresión por hora, que serían de 4000. Posterior a eso, de que ya analizamos las características de nuestro yeso y nuestros tiempos, tenemos que hacer nuestro maquillado final. Y bueno, para ello se necesita una lija de agua y poquita agua y el micromotor. Tienes que quitar excedentes y para que quede un poquito más bonito y presentable. Después de eso tenemos que quitar la cera y verificar nuevamente que nuestro modelo efectivamente esté en oclusión céntrica, y acomodar nuestro vástago incisal en la línea de ceros. Anteriormente se me olvidó mencionar que nuestro vástago incisal, cuando colocamos la cera,
en esta área, tenemos que aumentarle 2 milímetros, 2 rayitas para arriba. Y cuando quitamos la cera, la tenemos que nuevamente modificar nuestro vástago incisal en ceros. Y debe coincidir bien para que se considere que hiciste bien tu montaje del modelo mandibular. Bien, ahora pasaremos con las relaciones craneomandibulares. Para ello debemos tener en cuenta qué son estas. Pues las relaciones craneomandibulares van a ser la ubicación que va a tener la mandíbula con respecto al macizo craneofacial. Y bueno, para esto se va a utilizar el articulador para que se simule esta relación que tiene el maxilar inferior con el eje terminal de bisagra. Asimismo, este va a ser un concepto fisiológico y va a describir de un mayor a menor grado el aproximamiento de la mandíbula, como ya se había dicho, con el macizo craneofacial. Y bueno, vamos a tener que las relaciones craneomandibulares van a estar dadas por la relación céntrica fisiológica, por la musculatura y también por la oclusión, como sería la máxima intercuspidación oclusal, nuestra relación céntrica fisiológica y bueno, nuestra musculatura. En cuanto a los registros oclusales, vamos a tener que, de acuerdo al glosario de términos prostodónticos, este se va a definir como un registro de superficies opuestas realizadas en cualquier relación maxilomandibular. Para ello tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a realizar nuestro registro, si lo vamos a calibrar en el articulador de manera inmediata o si va a ser tardía. Si es de inmediata, podemos utilizar ceras. En este caso sería la cera extradura o para registro. Bien, en cuanto a las ceras, vamos a tener que estas van a tener pros y contras. Y tenemos que verificar cuál nos conviene más a la hora de hacer un registro oclusal. Entre los pros que tenemos de las ceras es que va a tener una manipulación fácil, va a tener buen agregado, además que puede ser modificable y lo más importante es que podemos verificarlo, pero va a tener otras contras. La principal es que va a tener distorsión y que tenemos 20 minutos para programar el articulador, además de que los registros los tenemos que poner en agua y tenemos que cuidar bastante el calentamiento y el enfriamiento. ¿Por qué? Porque podemos calentar mucho la cera y a la hora de colocar el registro en nuestro paciente podemos quemarlo. Y en cuanto al enfriamiento, si no calentamos lo suficiente la cera, cuando coloquemos el registro y el paciente muerda, pues todas las superficies oclusales no se van a registrar. Eso nos va a dejar un registro mal hecho y tenemos que volver a realizarlo. Si vamos a calibrar nuestro articulador de manera tardía, podemos utilizar los materiales elásticos, como serían las siliconas o el poliéter. En cuanto a las siliconas, sus pros van a ser que va a tener una fácil manipulación, va a ser muy rápido el procedimiento, en 30 segundos ya podrías tener tu registro y es estable dimensionalmente. Además que tenemos como 2 semanas aproximadamente para su uso. Sin embargo, va a tener un poquito más de contra. ¿Por qué? Porque va a requerir más equipo, no va a ser verificable, no va a ser readaptable. Tienes que repetir el registro si es que te salió mal. Tienes que utilizar una guía o un kit y pues se va a romper a la fractura porque estos van a ser muy rígidos. Entonces tenemos que cuidarlos bastante. Bueno, procediendo a esto, definir lo que es la relación céntrica. ¿Qué es la relación céntrica? Bueno, esta va a ser una relación maxilomandibular, es decir, el maxilar con la mandíbula, y va a ser independiente de los dientes. Es importante que se destaque esto. ¿Por qué? Porque la relación céntrica va a tener mayor importancia en los cóndilos.
en donde se van a articular en una posición anterosuperior, es decir, anterior y superior. Además que va a ser medial y va a ser en contra de las pendientes posteriores de las eminencias articulares. Esta posición va a estar restringida por la mandíbula y va a ser un movimiento puramente rotatorio. Además de que va a ser una relación maxilomandibular fisiológica y no va a estar tensada. El paciente va a realizar movimientos verticales como de laterales o protrusivos y va a ser clínicamente una posición de referencia útil y tiene que ser repetible. Esta definición la tomé de acuerdo al glosario de términos prostodónticos de la 9ª edición. Sin embargo, hay más definiciones de la relación céntrica, puesto que esta definición va a ser muy controversial desde el principio al fin. Otra definición de relación céntrica, de acuerdo a Juan Antonio Maldonado Moreno en 2015, que fue la más actualizada que tomé aparte del glosario, es que la relación céntrica va a ser una relación maxilomandibular y en esta cambia en donde dice que los cóndilos se van a articular en su porción más delgada y avascular de sus respectivos discos articulares. En la anterior no mencionaba esto. En esta tiene esta parte y se le agrega esta definición. Además, coincide con el anterior con la anterior definición, que en la que dice que se va a encontrar en una posición más anterior y superior contra las paredes de la eminencia articular. Con las anteriores definiciones son como un poquito más actualizadas. Sin embargo, yo quise investigar un poquito más acerca de las primeras definiciones que se tenía con respecto a la relación céntrica. Una de las principales fue en 1939, hecha por McCollum, en donde especificaba que los cóndilos van a estar en su posición más posterior. En las anteriores se decía que era anterior, de acuerdo a la fosa glenoidea. Y dice que McCollum en 1960, en el artículo del eje de bisagra mandibular y en un método para localizarlo, es que mantiene esta definición de posición más retruida del cóndilo en la fosa. De igual manera, otro autor un poquito más antiguo es Dawson en 1985, en donde define que la relación céntrica es la relación de la mandíbula con el maxilar, cuando los cóndilos están en una posición más superior contra la eminencia, independientemente de la posición dentaria y dimensión vertical. Posteriormente la amplía añadiendo el concepto de medial. Entonces decimos que Dawson también coincide con los conceptos anteriores, en donde dice que los cóndilos van a estar en la posición más superior y contra la eminencia, y que va a ser independiente de la posición dentaria, además que va a tener una dimensión vertical y medial. Y otra de las de acuerdo a la primera definición que yo tomé en el glosario de términos prostodónticos, encontré unas definiciones de las últimas ediciones, en donde tomaron como principales a Ash y a Rashford, en donde Ash dice que los cóndilos y discos van a estar en una posición más medial y superior, que coincide con las anteriores, así como que los cóndilos van a estar en una posición antero-superior, también coincide con los anteriores. Ahora pasaremos a las técnicas para obtener la relación céntrica, así como las técnicas para registrar esta. Tenemos que tener en cuenta que para registrar una técnica de relación céntrica puede ser con resultante posterior, anterior, superior y anterior, o superior, anterior y medial. De acuerdo a cómo registremos nuestra relación céntrica, vamos a tener diferentes técnicas para hacerlo.
La primera es la técnica de manipulación mandibular con el pulgar, ya sea intra o extrabucal. En esta vamos a utilizar el pulgar y lo vamos a colocar en el mentón. O si es intrabucal, vamos a colocar nuestro pulgar por adentro de la boca, en donde los incisivos inferiores, por sus caras linguales, y vamos a buscar esta relación céntrica. La siguiente es la técnica en cierre libre o swallowing, que fue propuesta por Shannon en 1955. Esta técnica se sustenta principalmente, como su nombre lo dice, en inglés es swallowing, que se traduciría al español a tragar, que quiere decir que vamos a alcanzar nuestra relación céntrica cuando traguemos saliva. Y bueno, en esta técnica se basa en que la saliva es forzada hacia atrás, entonces hacia la faringe por la lengua, y bueno, con ello va a llevar que la mandíbula es retraída en su posición de relación céntrica fisiológica. La siguiente técnica es la técnica de Lucia, que fue propuesta en 1960. ¿En qué se refiere principalmente esta técnica? Es la del jig anterior, en donde vamos a colocar un artefacto entre los dientes anteriores, aproximadamente 5 minutos, para que haya una desoclusión posterior. Y bueno, así conseguimos nuestra oclusión céntrica, nuestra relación céntrica. Bueno, la siguiente es la técnica de pancake, o esta va a ser principalmente una técnica de modificación al jig de Lucia, en donde se va a poner un tope anterior con mesa de mordida, y va a ser totalmente plana para que haya también una oclusión posterior y consigamos una relación céntrica. Ahora, pues, pasando a los registros con resultante anterior, vamos a tener la técnica miocéntrica. ¿A qué se refiere esta técnica? Pues va a ser electroinducida y va a buscar una posición céntrica generada por la musculatura. En esta va a haber una neuroestimulación eléctrica transcutánea, en donde se va a modificar nuestra relación, se va a modificar la musculatura para que obtengamos una relación céntrica. Pasando con el siguiente registro, es con resultante superior y anterior. En esta vamos a tener nuevamente la técnica de Lucia, pero con la variación de Neff. ¿A qué se refiere? Que va a haber una mesa de mordida y va nuevamente a permitir una desoclusión posterior progresiva y en protusión mandibular. Entonces, quiere decir que vamos a aplanar nuestro jig cuando lo coloquemos en la parte anterior. Luego tenemos la técnica del long, que fue propuesta en 1973. Esta técnica del long especifica que en la parte de los dientes anteriores tenemos que colocarle al paciente unas laminillas de acetato. De estas deben ser aproximadamente 10, y bueno, deben estar formadas en un tipo librito, y colocarlo en los dientes anteriores, principalmente entre los incisivos, hasta que se produzca una desoclusión posterior. La siguiente es la posición de chin point o guía del mentón, que fue propuesta por McCollum. En esta técnica tenemos que tener en cuenta nuestros dedos, que sería el dedo pulgar y el dedo índice. El dedo pulgar se va a colocar en la altura del mentón, en la parte posterior, en la parte inferior de nuestro mentón, y con ella vamos a con esta posición vamos a realizar una suave presión descendiendo a la mandíbula y manteniendo los dientes posteriores separados. Y bueno, con esta
Esta técnica se va a permitir que los músculos elevadores se sitúen en los cóndilos en relación céntrica. La siguiente técnica es con resultante superior, anterior y medio. Para esta vamos a tener la técnica bimanual de Dawson, en donde principalmente vamos a poner nuestros pulgares en esta parte y hacer prácticamente lo mismo que se hizo con McCollum en su técnica, pero en la de Dawson es que va a ser bimanual y en la anterior era solamente con una mano. La siguiente técnica es la de Power Centric Rod. Entonces esta técnica va a ser descrita por Ronald Rowe y va a estar basada en la fuerza de la musculatura elevadora para sentar los cóndilos en una posición límite superior, y tiene que estar contra el disco y la eminencia articular para que se alcance una relación céntrica funcional. Y bueno, una vez ya explicado las técnicas de obtención y de registro de la relación céntrica, pasaremos con la oclusión céntrica. En este caso tenemos que tener en cuenta que nuestra oclusión céntrica, de acuerdo al glosario de términos prostodónticos, se define como la oclusión de dientes opuestos cuando la mandíbula está en relación céntrica, y para ellos nos dice que esta puede o no coincidir en una posición intercuspal máxima. Pasando a protrusión, vamos a tener que nuevamente, de acuerdo al glosario de términos prostodónticos, se va a definir como una posición de la mandíbula anterior a la relación céntrica sin una desviación lateral. Nuestro método de obtención va a ser indicándole al paciente que abra su mandíbula y cuando la vaya cerrando la lleve hacia enfrente, que sea de manera que esté de borde a borde. Y en este caso, cuando nosotros obtengamos nuestro registro oclusal y procedamos a calibrarlo en el articulador, tenemos que calibrarlo con la guía condilar horizontal. En este video se puede observar cómo es la protrusión que puede suceder en el paciente. Para esto tenemos que tener en cuenta en cómo van los cóndilos. Los cóndilos van a ir siempre para enfrente y hacia abajo para que haya una protrusión, y tiene que haber un contacto anterior. Tiene que haber un contacto anterior y una desoclusión posterior, en donde los dientes posteriores no contacten. Prosiguiendo con otro de los movimientos que se realizan en nuestro paciente para calibrar nuestro articulador, es la laterotrusión. De acuerdo al glosario de términos prostodónticos, este se va a definir como un movimiento condilar que va a ser en el lado de trabajo en el plano horizontal, y puede utilizarse en combinación con términos que describen el movimiento condilar en otros planos, como sería laterodetrusión, lateroprotrusión, lateroretrusión y laterourtrusión. Para esto tenemos que tener en cuenta al ángulo de Bennett. De acuerdo al glosario, se va a definir como un ángulo formado entre el plano sagital y la trayectoria media del cóndilo del lado no funcional que avanza, visto en el plano horizontal durante los movimientos mandibulares laterales. Bien, ¿a esto a qué se refiere? Esto se puede simplificar con este video. Aquí tenemos que nuestra mandíbula se fue para el lado derecho. Para ello, en este lado vamos a tener a nuestro lado de trabajo y en el otro lado vamos a tener a nuestro lado de balance. En el lado de trabajo o laterotrusión va a ser un movimiento de Bennett progresivo, mientras que en nuestro lado de balance o mediotrusión
va a haber un movimiento de Bennett inmediato. Si se va hacia el lado contrario, va a cambiar la situación, en donde vamos a tener a nuestro lado de trabajo y a nuestro lado de balance. Para calibrar esto, para tener esto en nuestros registros locusales, se realiza la técnica en donde se le diga al paciente que coloque su dedo índice en el canino, que lleve su mandíbula hacia ese dedo para que no haya una equivocación a la hora de sacar nuestro registro oclusal. En este caso tenemos que verificar que si cuando nuestra mandíbula se va hacia nuestro lado de trabajo hay una función, ya sea una función de grupo, molares y premolares, o una protección canina, como se ve en este caso. Lo recomendable es que haya una protección canina, pero igual puede haber una función de grupo. Ya para finalizar, quiero mostrar cómo obtuve los registros en mi paciente, ya sea en oclusión céntrica, en protrusión, en relación céntrica y en lateralidad, tanto derecha e izquierda. En estas fotos se puede ver en mi paciente que está poniendo una oclusión céntrica. Es una clase 2 división 1 de Angle, y bueno, unas fotos por vista frontal y por lateral, tanto derecha e izquierda, así como cuando está mordiendo con la cera rosa toda estación. En la siguiente foto tengo cómo obtuve la relación céntrica. En este caso se le indica al paciente una de las técnicas que ya antes se había mencionado. En este caso se le pidió al paciente que abriera su boca y que la mantuviera así, y posteriormente apoyándonos con la técnica de chin point de McCollum, en donde ponemos nuestro dedo pulgar sobre el mentón y el índice abajo, guiamos a nuestro paciente para que vaya cerrando su boca lentamente. Antes de que concluya, nuestro paciente que tiene que tener su lengua en el paladar lo más posterior, casi dirigiéndose a la úvula, y antes de que muerda en nuestro registro, tiene que tragar. Cuando a la hora que nuestro paciente va a morder, tiene que hacerlo de una forma muy delicada y muy suave, en donde solamente se medio perciban las cúspides de sus dientes. Y tenemos que tener en cuenta que para nuestro registro no tiene que estar marcada la parte de los dientes anteriores, solamente posteriores, para que haya una relación céntrica. En las siguientes imágenes se ve la protrusión de mi paciente, en donde para obtener un mejor registro se coloca un poquito más de cera en la área posterior de los molares, en los dientes posteriores, y tiene que ocluir. En las siguientes imágenes se puede ver la lateralidad derecha de mi paciente, en donde nuevamente se utilizó la técnica en donde se le indicó que pusiera su dedo índice en su canino y guiara su mandíbula a ese lado. Aquí se puede ver que hay una función de guía canina y también de grupo. Por el otro lado, pues no hay una función de grupo tan marcada. Estas son imágenes de la lateralidad derecha, pero con la cera. Para esto se requiere que haya un poquito más de cera para el lado de trabajo, a donde se va a dirigir nuestra mandíbula, para que haya un mejor registro oclusal. Y en la siguiente es de lateralidad izquierda, realizando la misma técnica anterior. La paciente
puso su dedo en su canino y dirigió la mandíbula para ese lado. En este caso vemos que tampoco hay una función de grupo y muy poca en la región de los caninos. Y bueno, por el lado contrario va a haber aquí una función de grupo en nuestro lado de trabajo y también un poquito de función canina. Y estos son los registros de lateralidad izquierda con la cerato de estación, aplicando un poquito más de cera a donde se va a dirigir nuestra mandíbula. Y finalmente la obtención de mis registros oclusales finales. Aquí podemos observar la de oclusión céntrica, la de relación céntrica. Nuevamente, como ya había dicho, apenas se percibe un poquito los registros oclusales. También en protrusión podemos ver que casi no fluyen en los dientes anteriores y más en posteriores. También en lateralidad, ya sea derecha e izquierda. Y bueno, por último, mencionarle mis referencias. La primera que utilicé fue el libro de tratamiento en oclusiones y afecciones temporomandibulares por Jeffrey y Okeson de la 7ª edición. También utilicé un artículo de métodos de registro de relación céntrica y el glosario de términos prostodónticos 90 edición. Por otra parte, para mi definición de relación céntrica, utilicé este artículo que fue evaluación de las técnicas para el registro de relación céntricas mandibulares en arcogótico. También utilicé otro artículo que fue análisis tridimensional de movimientos mandibulares para investigar acerca de protrusión y lateralidad. También utilicé otro artículo que fue relaciones craneomandibulares. Igual me basé para la calibración del articulador en un video en YouTube en cómo programar el articulador semiajustable para el registro de lateralidad. También me basé en otro artículo para explicar el movimiento de Bennett. Y finalmente otro artículo acerca de los movimientos mandibulares. Dejaré mis referencias en la caja de descripciones. Eso fue todo por mi parte. Espero que se haya entendido todo y gracias.